tema de esta mañana es el peso de la deuda y vamos a estar con otra de las parábolas que es Lucas 7, 41 al 43. Y yo voy a leer la nueva traducción viviente que dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. ¿Correcto? Dijo Jesús. Y por eso el tema de esta mañana es el peso de la deuda. Y no es una indirecta para quienes estamos endeudados, pero de alguna manera quiero traer a colación este tema porque de alguna forma la iglesia tiende a siempre direccionarse en medir las cosas, ¿no? En poner ciertas categorías, ciertos niveles y decir, bueno, esta persona por sus pecados está en este nivel y la persona que tiene otro tipo de pecados está en este otro nivel y comenzamos de alguna manera a intentar justificar nuestras acciones en base a estas categorizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero comenzar con esta introducción en donde Jesús cuenta esta parábola en medio de una cena en la casa de un fariseo llamado Simón. Mientras están reunidos, una mujer conocida por su vida pecaminosa irrumpe en la escena y unge los pies de Jesús con lágrimas y perfume. Simón la juzga en su corazón, pero Jesús responde con una historia sobre dos deudores. A través de esta parábola, Jesús nos enseña una verdad fundamental. El amor hacia Dios es proporcional a nuestro reconocimiento de cuánto hemos sido perdonados. Entonces, de alguna forma, si nosotros podemos ir reconociendo nuestras faltas, cuánto nos hemos equivocado y sabemos cuánto se nos ha perdonado, ese perdón que podemos sentir de parte de Dios estará directamente relacionado a el amor que nosotros podemos experimentar hacia Él. Y a veces nos cuestionamos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar qué pasaría si hoy el Estado ecuatoriano decidiera perdonar la deuda de todos los que tienen alguna tarjeta de crédito. ¿Cómo creen que, ahorita que estamos en época de elecciones, cómo creen que la reputación del presidente aumentaría? Porque todo el mundo dijera, no, pues gracias por esta libertad, gracias porque ya no tengo que estar pensando el siguiente mes cómo voy a pagar la deuda, porque no me alcanza lo que recibo de ingresos, tengo que pagar tales y tales cosas y que ahora venga el gobierno y me diga que ya no tengo que pagar esta deuda, por supuesto que lo quiero el siguiente periodo electoral. De la misma forma, creo que cuando Dios suple nuestros errores, nuestras deudas, pues ese amor se va manifestando. El problema está en que como es un perdón no tangible, como no veo ese perdón en mi cuenta bancaria o en el incremento de mi cupo de la tarjeta de crédito, como que a veces ese amor no es tan compatible o no es tan eh, equitativo frente al perdón que he recibido de parte de Dios. Y por eso el día de hoy quiero tratar con ustedes tres temas importantes. El primero de ellos dice, dos deudores, una misma condición. Y eso lo vemos en el verso 41. Dos deudores, una misma condición. Dos personas que estaban con lo mismo, dos personas que tenían una misma situación dentro de esta historia. Jesús presenta a dos personas endeudadas. Una debía 500 denarios aproximadamente. Esto equivalía al salario de un año, ¿no? De un año y medio más o menos. Y la otra debía 50 denarios, es decir, 2 meses de salario, más o menos aproximadamente. Entonces, la una persona para poder suplir su deuda necesitaba
trabajar un año y medio para poder pagar esa deuda. Y la otra persona, la de los 50 denarios, solo tenía que trabajar 2 meses y listo, su deuda iba a ser pagada. Frente a este mismo hecho que decíamos, dentro de esta historia, de esta persona que les cubre, que les perdona su deuda, uh, ¿quién se hubiera sentido o quién se sentiría mucho más contento? Quizás la persona que dice, bueno, ya no tengo que trabajar todo un año para pagar esta deuda, ya por fin este dinerito lo puedo ahorrar para ampliarme la casa, para, no sé, ponerme el techo, para viajar, ¿no es cierto? Entonces, para ponerme el techo, aquí me confundieron, pero bueno, la cosa es que ya esta persona a la que se le perdonó un año y medio de salario, ya podía pensar en otras cosas, ya podía sentirse libre y podía de alguna manera comenzar a experimentar el qué poder hacer con este dinero que le queda extra quizás, ¿no? Aunque la cantidad es diferente, ambos están en la misma situación. Ninguno puede pagar su deuda. Y a veces nosotros como iglesia nos ponemos en ese plano. Ah, es que yo solo he mentido, es que yo solo soy chismoso, es que yo solo tengo dificultad en el manejo de mi carácter, pero el otro hermano, la otra persona, es alguien que adulteró, ¿no? Es que la otra persona es alguien que ha estafado, no, es que la otra persona tiene esta condición. Y comenzamos a categorizar y comenzamos a creer que como el otro tiene más deuda, entonces es peor que yo. Y no vemos las cosas desde este mismo ámbito que lo describe la Biblia desde el principio hasta el fin. Delante de Dios todos estamos en la misma situación, todos somos deudores y no podemos pagar nuestra deuda. Así sea una deuda de una mentira muy chiquitita, esta deuda no la podemos pagar. La deuda representa el pecado y la incapacidad de pagar representa nuestra imposibilidad de salvarnos por nuestras propias obras. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya cometido una falta delante de Dios. Nuestra condición es la misma. Ninguno puede salvarse, ninguno puede pagar su deuda, ninguno puede hacer algo para decir, bueno, yo solo necesito la mitad de la gracia de Dios o un tercio de la gracia de Dios. No, porque nuestro pecado, nuestra ofensa, lo que hemos hecho es impagable con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Así que no importa si nuestra deuda es grande o pequeña, todos dependemos del perdón de Dios. A veces juzgamos a otros por su pecado, sin darnos cuenta de que también estamos en deuda con Dios. Y a veces es feo tener que encontrarse o toparse con esta realidad, porque nuestro sentido de justicia humano nos lleva siempre a buscar esa venganza o que se nos devuelva esa deuda, que se nos haga algún tipo de reparación por la herida generada. Pero lo cierto es que todos somos deudores. Y a la final es Dios quien nos dará esa recompensa o nos dará esa justicia o nos permitirá vivir las consecuencias acorde a lo que nosotros hemos vivido. Y no es cuestión de decir, bueno, excusas baratas, consuelo de tontos, ¿no? De, ni modo, ya como Dios va a hacerse cargo y existe la posibilidad de que esta persona en último momento se arrepienta, entonces también va a recibir la gracia y el reino de Dios y que iras, es que el daño que me hizo, el dolor que me hizo pasar. Lo cierto es que nosotros también somos deudores y probablemente hay una persona diciendo lo mismo de nosotros. Es que Juan Pablo me hizo tanto daño, Juan Pablo me miró así, Juan Pablo ha estado cocinado, y cómo quisiera que Juan Pablo pague, cómo quisiera que Juan Pablo no entre al reino de los cielos, y resulta que yo a último momento digo, sí Señor, me arrepentí, perdóname, y me da la gracia de poder entrar a su reino. Quizás esa otra persona también se estaría sintiendo como, qué injusto que Juan Pablo entre al reino de los cielos, tomando en cuenta todo el daño que hizo. Pero es de esto justamente la gracia y la misericordia.
de Dios. El segundo punto que quiero tratar con ustedes en esta mañana tiene que ver con un mismo perdón, dos respuestas diferentes. Y eso lo vemos en el verso 42 del pasaje que leímos. Un mismo perdón, dos respuestas diferentes. Como ninguno puede pagar, el acreedor toma una decisión sorprendente. Les perdona a ambos la deuda. Ya repito, ¿qué pasaría y cuál sería nuestro sentir si el gobierno el día de hoy dijera: todas las deudas de todas las tarjetas están saldadas? Y quizás hay personas que están ya en el buró de crédito, que están ya en Coactiva y reciben esta noticia y es como que, qué felicidad, ¿no es cierto? Ninguno puede pagar esta deuda desde la perspectiva de este pasaje, y la diferencia no está en el acto del acreedor, sino en la respuesta de los deudores. Porque a veces nos centramos mucho en cómo la historia presenta al acreedor, ¿no? De, sí, les perdono, pero no está tanto ahí el punto importante en cuanto a la acción del acreedor, sino en la respuesta de las personas que estaban debiendo. Jesús usa este ejemplo para explicar que la mujer pecadora ha respondido con amor profundo porque ha sido consciente de cuánto ha sido perdonada, mientras que Simón, el fariseo, no ha mostrado gratitud. Y esta puede ser una condena que nosotros hacemos. Sin embargo, a la final, vuelvo y repito, todos, de alguna manera, en este encuentro personal con Jesús, vamos entendiendo cuál es nuestra condición y nos vamos centrando en nuestra relación con Él, y no necesariamente en seguir pensando en qué es lo que Dios o qué es lo que Jesús debería hacer con aquellas personas que nos han hecho daño, sino más bien concentrarnos en cuál es nuestra relación con Él. Efesios 2, 8, 9, un pasaje muy conocido por nosotros, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de lo que haces, sino de la intención con la que haces las cosas. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿qué tan agradecidos estamos con Dios por lo que Él ha decidido perdonarnos? Sea que nuestra deuda sea grande o pequeña, ¿cómo estamos nosotros respondiendo? ¿Cómo respondes al perdón de Dios? ¿Con gratitud y amor genuino o con indiferencia y orgullo? Y dentro de la iglesia tenemos a muchas personas que actúan así, con orgullo. Porque como sienten que ya son perdonados, entonces creen que tienen también el poder, la valía, la autoridad de condenar y de juzgar la vida de las otras personas. Y lo cierto es que no. Porque el momento en que se nos retira el manto de la sangre de Jesús, volvemos a ser los mismos pecadores. La falta comienza a manifestarse nuevamente. Se revela nuevamente aquello que nos ha separado y que nos mantiene lejos de Jesús. La gratitud verdadera nace cuando entendemos lo inmerecido de la gracia que hemos recibido. Y repito esto nuevamente: la gratitud verdadera nace cuando entendemos lo inmerecido de la gracia que hemos recibido. Cuando entendemos que no merecemos esa gracia, cuando entendemos que no podemos hacer nada para recibir esa gracia, nuestra gratitud comienza a tomar otra forma. Nuestra gratitud y nuestra forma de ver la vida comienza a tomar otros lineamientos, comienza a tomar otra postura, comienza a tomar otro matiz, otro enfoque. Y esto me lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quien más ha sido perdonado, más ama. Verso 43. Quien más ha sido perdonado, más ama. Jesús pregunta: ¿quién de ellos le amará más? Y Simón responde correctamente: aquel a quien perdonó más. Y es la misma pregunta que nos hacemos el día de hoy. ¿Quién amará más a Dios? ¿Quién amará más a Jesús? Y posiblemente aquella persona que entienda que se le ha perdonado más. La pregunta es: ¿cómo sabemos quién es ese al que se le ha perdonado más? ¿Cómo saber que no soy yo ese máximo deudor? ¿Cómo saber que no soy quizás ese deudor que debe poquito? No tenemos forma de saberlo, porque a la final el único que juzga nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos es Dios.
Jesús está confrontando a Simón. No se trata de cuánto pecado hemos cometido, sino de cuánto reconocemos nuestra necesidad de Dios. La mujer demuestra su amor con hechos, llora, unge y besa los pies de Jesús, mientras Simón, aunque anfitrión, ni siquiera le ofreció agua para los pies. Y esto es necesario poder reflexionar, porque a veces sentimos ya ese perdón de Dios y creemos que listo, ya tenemos la vida solucionada, ya tenemos la vida completamente resuelta, mi relación con Dios está, por así decirlo, viento en popa. Nuestros sentidos espirituales, nuestras emociones nos hacen creer que todo va bien y pensamos que tenemos este derecho de señalar al otro y dejamos de pensar en nuestras faltas, en nuestra deuda, que aunque ha sido perdonada, esa deuda sigue en la conciencia, en el recuerdo, en la memoria de las personas. Y es gracias a ese recuerdo que nosotros deberíamos reconocer que debemos preocuparnos por nuestra relación con Dios y no preocuparnos en cuanto a la relación que Dios decide tener con nuestros hermanos, indistintamente de la deuda que ellos puedan tener. Salmo 103, versos 2 y 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona todas nuestras faltas, todas nuestras culpas. El verdadero amor y adoración hacia Dios nace de una conciencia profunda de cuánto hemos sido perdonados. Si nuestro amor por Dios es tibio, tal vez es porque hemos olvidado cuán grande ha sido su misericordia con nosotros. Para terminar, quiero decir que Jesús nos enseña que la gratitud y el amor dependen del reconocimiento de nuestra condición. No importa cuán grande o pequeña parezca nuestra deuda, todos necesitamos el perdón de Dios. Hoy es un buen momento para reflexionar. Y para eso quiero hacerles algunas preguntas para que podamos meditar. ¿Reconocemos cuánto hemos sido perdonados? ¿Puedes hacer un checklist y reconocer cuánto se te ha perdonado? Tu carácter, malas decisiones, quizás falta de fe. Una siguiente pregunta que quiero compartir con ustedes es: ¿nuestra adoración refleja una gratitud genuina o nos hemos vuelto indiferentes como Simón? Yo les digo todos los domingos, por la dificultad que tenemos con la tecnología de la alabanza, aún no la podemos presentar, no tenemos ese tiempo, pero pedimos este tiempo de alabanza porque es parte del rito, es parte del ritual, es parte de lo que muchas iglesias hacen, de la costumbre que muchos tienen domingo a domingo. O este deseo de alabar es un espacio para poder ser agradecidos. Y por lo tanto, si es un espacio para poder ser agradecidos, solamente con música podemos ser agradecidos, solamente con esa melodía, o existen otras maneras, otras herramientas para poder mostrar esa gratitud genuina. Y la última pregunta que quiero compartir con ustedes es: ¿estamos amando a Dios con todo nuestro corazón como respuesta a su gracia? ¿O estamos más concentrados en las costumbres, en la tradición, en la liturgia? Padre, gracias te doy por esta mañana. Gracias por lo que nos permites aprender, gracias por lo que nos permites escuchar. Gracias porque nos permites reconocer que somos deudores. Y a veces pensamos que como se nos perdonó poco, a veces pensamos que como nuestra falta no es tan grave, nuestro pecado no es tan
importante, pues simplemente tenemos la oportunidad de señalar, de juzgar y de condenar a ese otro que merece el mismo derecho que nosotros, de que su deuda sea saldada, de que su deuda sea perdonada. Dame la gracia para poder ver a esa persona con los mismos ojos con que tú lo ves. Quizás me sea difícil el poder amar a esta persona, quizás me sea difícil el poder entender que esta persona también merece tu amor, tu cariño, tu gracia, pero no quiero concentrarme más en la relación que tú decides tener con esta persona, quiero concentrarme en la relación que yo decido tener contigo. Concentrarme en que mis faltas me hacen testimonio de que tú perdonas. Concentrarme en que mis faltas me dan la oportunidad de dar testimonio de que tu gracia no tiene límites. Gracias por tu perdón. Gracias porque me das la oportunidad de vivir esta etapa de reconciliación contigo. Y te pedimos que aquellas personas que quizás sienten que su falta es demasiado grande, que su falta es demasiado fuerte, que su falta es imperdonable, puedan escuchar el mensaje y puedan comprender que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay condición que Dios no pueda restaurar. Y que puedan acercarse confiadamente a tu presencia. Oramos por todos los que hoy no están siendo alcanzados porque la iglesia ha decidido concentrarse más en las costumbres, en la liturgia, en hacer trabajos puerta adentro, olvidando que debemos de ser discípulos de todas las naciones. Honra y gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén.